sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Debido a que me encontré un hilo muy completo sobre cosas que Taekook ha hecho y se ha convertido en verdaderas intrigas, no pude evitar hacer este video con los momentos en los que Taekook dijo o hizo algo y se volvieron más cuestionables a medida que avanzaron. Pues como sabrán, son incontables los clips en donde Taehyun o Jungkook hicieron referencias a cosas que por supuesto dejaron mucho que pensar. Una de ellas es definitivamente la vez que para el episodio 69 del BTS Run, los chicos debían elegir una habitación sin saber con quién compartirían la cama, por lo que comenzaron a especular las posibilidades de algún compartimiento interno. Hobi le dijo a Namjoon que compartirían la habitación. Este dijo que realmente no le importaba con quién durmiera. Lo interesante viene después de que Taehyun dijera al aire que se preguntaba a quién abrazaría esa noche mientras durmiera, independientemente de quién fuera. Miren la forma en la que sus ojos estuvieron sobre Jungkook cuando dijo que ya quería saber a quién iba a abrazar durante la noche, como si fuera algún tipo de indirecta que por supuesto pareciera que Jungkook captó, por cómo estuvo jugando con sus propios dedos ante la sonrisa tan pícara de Taehyun. Una ARMY en Weverse preguntó por Jungkook debido a que este se había desaparecido por varias semanas. Al poco tiempo Taehyun respondió a esa publicación y dijo que Jungkook estaba durmiendo junto a él en el momento en el que él estaba respondiendo su pregunta. Y no podemos olvidar la vez que Jungkook estaba rapeando de manera chistosa, y cuando Taehyun llegó de repente, él detuvo lo que estaba haciendo solo para exclamar un suspiro ante la apariencia de Taehyun. Después simplemente se lo quedó viendo todo el tiempo, como si no existiera nadie más que Taehyun en la habitación. Así como la vez que Jeongi hizo la pregunta de si a alguien le gustaría cambiar de compañero de habitación, y este ya se tenía previsto que sería solo Taehyun y Jungkook los que levantarían la mano, puesto que en aquel tiempo se la pasaban más en la habitación del otro que en las suyas propias, por lo que era clara la intención de ambos en querer tener una habitación para sí mismos. En esta ocasión, Jungkook tenía que responder la pregunta sobre si tenía un miembro en el grupo que lo inspirara para la creación de sus canciones. Los demás solo reconfirmaron lo que Jimin había leído, antes de que Jungkook se girara en dirección a Taehyun y se lo quedara viendo fijamente como si nos estuviese tratando de decir lo obvio. Mas sin embargo, su respuesta fue hacia sí mismo, antes de recibir un golpe por parte de Taehyun. Solo vean esa sonrisa tan juguetona que tomó y la cara que Taehyun nos dio. Esto quizá haya sido solo una coincidencia, pero fue tan satisfactorio ver que en el momento en el que Taehyun habla sobre lo hermosa que estaba la luna esa noche en su concierto de Japón, y luego enfocaron directamente a Jungkook, a pesar de que estaba hablando Taehyun, me deja ver que en definitiva sí estaba muy linda la luna ese día. Pues la frase que Taehyun eligió decir frente a los fans japoneses se utiliza mucho para declarar tu amor a una persona si eres lo suficientemente tímido como para decirlo directamente. Por lo que las personas suelen decir dicha frase para demostrar su amor o el gusto hacia otra persona, y que la cámara haya enfocado a Jungkook tan de pronto me parece que es demasiado cuestionable, ya que hay demasiados momentos que me siguen resultando demasiado extraños y aún siguen sin tener alguna explicación lógica para lo que apenas alcanzamos a percibir. Pero si intentamos pensar un poco más acerca de lo que Taehyun y Jungkook hacen a menudo y resultan un completo desorden en nuestras mentes, definitivamente conseguiremos que nos dé algún tipo de colapso por querer darle alguna explicación lógica. Aunque no solo lo digo por los tantos clips que tenemos en primera plana y tienen cierta calidad que te hacen pensar que solo pudo ser el momento y algún chiste interno, sino por específicamente este momento, en el que se vio Taehyun salir de la habitación de Jungkook en Indisub, a través de una cámara que no estaba precisamente enfocado en captarlo justo en este preciso instante por el corte tan abrupto que se hizo para tratar de evitar que se viera del todo una escena que claramente no se incluyó en ningún clip del programa. Ya que si también incluimos las miradas tan cómplices que se dan, tendremos un sinfín de momentos en los que podemos notar esto. Pero si puedo resaltar uno en específico, definitivamente sería este por la alzada de cejas que se dan ambos entre sí, como si se dijeran algo. Y no se puede pasar por alto el momento en el que Taehyun le dedicó su parte en solitario cuando presentaban DNA a Jungkook mientras ese tenía un esguince en su tobillo que le impidió presentarse. Mas obtuvo la dedicatoria que Taehyun le dio cuando cantó hacia él, apuntándole incluso cuando ARMY estaba ahí, pero sus
ojos rojos estaban en Jungkook. La sonrisa tan tímida que se puede alcanzar a ver en Jungkook y cómo ese señala a ARMY como si le dijera a Taehyung que debería ser a los fans, solo me hace pensar que realmente eso no estaba planeado y salió tan espontáneamente de Taehyung. La parte que Taehyung le dedica a Jungkook comienza desde el minuto 13:16, el cual dice: "No mires atrás porque somos nosotros los que encontramos el destino", y señala solo a ellos dos como si dijera que solo ellos encontraron su propio destino para estar juntos. Ya que hasta el día de hoy podemos afirmar que a pesar del tiempo que sea y de los años que puedan pasar, Taekook confirma tantas veces que sus encuentros no son por casualidad y que a pesar de los santos momentos que nos llegan a confundir más de lo debido, podemos decir que ellos mismos encontraron su propio camino. Puede que existan más momentos que no incluí en este video, puesto que quería hacer algo rápido para continuar con el proceso de la historia de Taekook y mi punto de vista al respecto. Pero al no querer dejarlos tanto tiempo sin contenido, improvisé algo que quería mostrarles debido a que ya tenía en espera este video de momentos muy cuestionables de Taekook. Probablemente haga un video más largo al respecto de esto, ya que no son los únicos clips que hay de Taekook siendo más extraño de lo habitual. Aunque por el momento y debido a que los demás videos que subiré con el tiempo son demasiado largos, me toma más tiempo al editar y grabar mi voz mientras reviso los archivos y anoto lo que puedo alcanzar a percibir de ciertos momentos. Así que quizá no sea la primera vez que suba algo rápido para poder tomarme el tiempo de continuar con lo demás y a su vez entretenernos en esos tiempos solitarios. Pero déjenme saber en los comentarios sus sugerencias y opiniones respecto a estos momentos y háganme saber si ya conocían algunos de estos y si consideran que pudo haberme faltado más. No se olviden de suscribirse a este canal para más contenido similar y regalarme un like si les ha gustado tanto como a mí al editarlo. Muchas gracias por ver hasta aquí y nos vemos en una próxima actualización Taekook. Adiós.